Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El capitalismo no es un mecanismo, sino una ideología que se fortalece con la crisis. Las personas que han crecido bajo el capitalismo lo ven como la evolución perfectamente natural de la organización social, pero estarían equivocados. Si bien el capitalismo se presenta a menudo como un método de organización completamente neutral que hace que el sistema económico funcione como una máquina bien engrasada, lo cierto es que el capitalismo es una ideología, un sistema de ideas que nos hace hacer lo que hacemos. Con demasiada frecuencia, el capitalismo se describe en términos técnicos como algo que simplemente funciona, y no como algo que está imbuido de ideas sobre cómo funciona el mundo. Sin embargo, el hecho de que el capitalismo pueda funcionar en cualquier tipo de civilización con sistemas de significado, como el budismo, el cristianismo o la creencia en el estado de bienestar, es una prueba de que el capitalismo no solo funciona. Estos sistemas de significado sirven como un tipo de seguridad en el que las personas pueden confiar cuando sus sueños de éxito logrados por sí mismas, sueños arraigados en la ideología capitalista, se derrumban inevitablemente y no se cumplen. Si el capitalismo fuera natural o neutral, no necesitaríamos recurrir a estos sistemas de significado. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros consideramos que el capitalismo es natural y deseable, y seguimos confiando en un sistema que pasa por una crisis tras otra? Bueno, cada crisis del capitalismo actúa como un tipo de terapia de choque que nos hace soñar. Si bien las crisis a veces pueden hacer que cuestionemos nuestras creencias, con mayor frecuencia nos hacen volver a lo básico. En lugar de reflexionar críticamente sobre la ideología dominante, vemos la crisis como el resultado de no adherirnos a la ideología con suficiente rigor. Por ejemplo, cuando los regímenes socialistas se enfrentaron a las crisis que los llevaron a su desaparición, la respuesta de los líderes fue: no es lo suficientemente socialista. Cuando los pueblos de Europa del Este se rebelaron contra sus gobiernos apoyados por los soviéticos en el siglo XX, no se encontraron con un compromiso, sino con regímenes socialistas aún más fervientes. Un ejemplo más contemporáneo es la crisis financiera de 2008, que se ha descrito como el resultado de una excesiva intervención estatal, leyes y regulaciones. En realidad, fue el resultado de una regulación lamentablemente inadecuada. El capitalismo se atribuye falsamente a sí mismo las libertades de la sociedad mientras culpa a los individuos de los errores sistemáticos. La sabiduría convencional afirma que el libre comercio y los mercados abiertos, ambos principios esenciales del capitalismo, son la base de la libertad y la democracia. Pero, ¿es este realmente el caso? Como pronto descubrirás, la verdad es que no. En la sociedad capitalista en la que vivimos, muchas de las libertades y derechos de los que disfrutamos se describen como el resultado del capitalismo, cuando en realidad son el resultado de la política revolucionaria. El sufragio universal, las leyes laborales y la libertad de prensa, solo por nombrar algunos ejemplos, son todos el resultado de movimientos revolucionarios y emancipadores, a los que los capitalistas en el poder se opusieron constantemente y ferozmente. Del mismo modo, la lista de derechos exigida al final del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels se logró, con la notable excepción de la abolición de la propiedad privada, gracias a la presión de los grupos de izquierda. De la misma manera que el capitalismo se roba el crédito por cosas que nunca logró, nos permite hacer la vista gorda ante nuestra propia responsabilidad por sus errores. Por ejemplo, vemos nuestras funciones en la vida pública, como nuestro trabajo o nuestra función como padres, como algo ajeno a nuestro sentido de quiénes realmente somos. Creemos que hay algo innato en nosotros, nuestro yo más verdadero, que es diferente de las cosas que hacemos, de nuestro trabajo o del yo capitalista. Esta perspectiva elimina nuestra responsabilidad, y de hecho la de todos, por las injusticias dentro del sistema. Nuestro comportamiento público no se considera parte de nuestro ser humano privado. Un ejemplo de ello es un informe sobre un soldado israelí que estaba ayudando a sacar a los palestinos de sus hogares apropiados. Al ser confrontado, un soldado trató de explicar que solo era un humano. Mostró fotografías de su hija pequeña, e insistió en que solo cumplía con su deber.
Al apartar su yo privado de sus supuestas funciones, podía seguir adelante sin tener que pensar en las consecuencias de sus acciones. Además, la idea del yo privado dificulta la acción colectiva, ya que se considera opresiva para el yo interior y nuestro individualismo. El capitalismo ha entrado en una nueva fase que puede concebirse erróneamente como igualitaria. A pesar de ofrecer algunas perspectivas esperanzadoras, las libertades que hemos logrado a pesar del capitalismo no han logrado establecer una sociedad igualitaria. El capitalismo ha llegado a una nueva etapa con estructuras jerárquicas menos definidas que en el pasado. Desde la década de 1970, el capitalismo se ha alejado de una estructura organizativa en la que el jefe de arriba controlaba todo lo que estaba abajo. En cambio, el trabajo moderno se organiza en equipos y proyectos, que a primera vista parecen constituir una distribución del poder más igualitaria e igualitaria. Pero esta estructura solo sirve para ocultar el hecho de que todavía hay alguien en la cima de la escala, como el director ejecutivo o el jefe de departamento, incluso si el resto de la organización no sigue el modelo capitalista clásico. En esta etapa del capitalismo, no ha habido un cambio real en el poder, más bien, simplemente tenemos permiso de quienes tienen el poder para hacer cosas nuevas. Los permisos son diferentes a los derechos, en el sentido de que los permisos pueden seguir siendo revocados por quienes tienen el derecho a hacerlo, es decir, por quienes tienen el poder. Podemos ver esto en los sistemas colaborativos y participativos de organización laboral, en los que los trabajadores tienen permiso para participar en la toma de decisiones, pero nunca tienen la última palabra. En cambio, ese poder aún recae en el jefe, quien toma las decisiones en última instancia. Del mismo modo, las personas LGBT, las minorías y otros grupos marginados han obtenido más permisos en la historia reciente, como la legitimación del matrimonio entre personas del mismo sexo, sin haber alcanzado ningún poder real. Por ejemplo, cuando se revocó la Proposición 8, la ley que aprobaba los matrimonios entre personas del mismo sexo en California, quedó claro que extender el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo todavía no había dado a las parejas del mismo sexo el poder de ejercer realmente ese derecho. El resultado ha sido una sociedad que se percibe como más igualitaria, pero que no ha sufrido ninguna reestructuración real de la asignación del poder. La ideología oculta del capitalismo desvía la atención de nuestros verdaderos enemigos. ¿Y si los conflictos en todo el mundo no fueran realmente los verdaderos conflictos que están en la raíz de los problemas globales? En el capitalismo, nos aferramos a fetiches ideológicos que ocultan las crudas verdades detrás de otras ideas. En el uso moderno, la palabra fetiche evoca pensamientos de actividades sexuales extrañas. Sin embargo, el significado más antiguo de la palabra es simplemente un objeto al que se le ha dado un mayor valor o calidad. Por ejemplo, cuando la abuela de una persona muere, puede quedarse con un objeto que esté relacionado de alguna manera con la persona fallecida, como un libro o una joya, a través del cual su abuela pueda seguir viviendo. El budismo occidental ofrece un ejemplo perfecto de fetiche ideológico. El budismo nos permite participar en la frenética y acelerada sociedad capitalista que nos rodea y, al mismo tiempo, mantener la mentira de la atención plena y la paz interior. Los fetiches también se pueden utilizar para encubrir conflictos reales al actuar como un conducto para las frustraciones de las personas. Para los antisemitas, el fetiche es el judío, a quien se presenta como una fuerza casi mítica que gobierna el mundo. Este fetiche, que en este caso asume el papel de chivo expiatorio, oculta un problema muy real, a saber, el conflicto de clases entre los capitalistas y el resto de la sociedad. Es muy difícil convencer a la gente de la clase trabajadora de que este fetiche en particular solo enmascara su conflicto real y continuo con la clase dominante. Por ejemplo, en la década de 1920, muchos comunistas alemanes se unieron al partido nazi, pero lo contrario era extremadamente raro. Encontramos un ejemplo similar en la forma en que la ideología islamofascista utiliza a los judíos y al Estado de Israel. Aquí, el Estado de Israel es un fetiche que representa el verdadero problema de una región empobrecida donde todas las políticas revolucionarias han fracasado. El verdadero problema, por supuesto,
es el hecho de que a la gente de estos países se le ha robado toda esperanza de una verdadera revolución y una sociedad igualitaria. Sin embargo, una vez que se elimina el fetiche, se descubre el sistema real y la cruda realidad que perpetúa. La ideología está oculta en las nuevas formas en que consumimos y compramos cosas. ¿Qué lo motiva a comprar una marca de, por ejemplo, pasta de dientes en lugar de otra? Si bien puede ser el beneficio material o económico que una marca tiene sobre la otra, lo más probable es que la realidad sea mucho más complicada. El consumo ha pasado de ser un símbolo de cultura, experiencias e identidad a ser realmente una experiencia en sí misma. En otras palabras, el acto de comprar y elegir qué comprar es la experiencia real, el uso del producto es secundario. De esta manera, el acto de consumir tiene que ver menos con adquirir algo útil y más con demostrar nuestras creencias. Tomemos una campaña publicitaria de Starbucks, por ejemplo, en la que se describía su café como ecológico y bueno para los trabajadores del campo. El lema era café ético. Por supuesto, este eslogan minimiza el hecho de que Starbucks es una enorme corporación capitalista, diseñada para acumular riqueza para sus propietarios capitalistas y no para las personas que trabajan para ellos, y menos aún para las pobres personas que recogen los granos de café. Cuando compramos el café ético de Starbucks, en realidad estamos comprando una experiencia, la experiencia de tomar una decisión ética aparentemente positiva. Podemos comprar café en cualquier lugar, pero Starbucks nos brinda la oportunidad de tener la experiencia de hacer algo bueno, incluso si el impacto político de nuestra acción es insignificante. Pero el consumo no se basa solo en la satisfacción interna de las experiencias positivas. También emana hacia afuera, ya que nuestras decisiones de consumo muestran a las personas quiénes somos. Cuando las empresas nos preguntan qué queremos de ellas, en realidad nos preguntan quiénes somos o quiénes queremos ser. Respondemos comprando productos o marcas que demuestren cómo nos percibimos a nosotros mismos y queremos que los demás nos perciban. Esta búsqueda de experiencias auténticas transforma el consumo en una forma de encontrar sentido a nuestra existencia. Cuando consumimos alimentos orgánicos, por ejemplo, no es solo por el sabor, sino que es una expresión de lo que somos, personas solidarias y conscientes del medio ambiente. Una renovación de la idea comunista es el único remedio real para la ideología capitalista. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra comunismo? Para la mayoría de las personas, la palabra evoca las atrocidades cometidas por Joseph Stalin u otros líderes comunistas. Pero, ¿podría haber alguna vez una alternativa comunista viable al sistema capitalista? Si este es el caso, como cree el autor, hay que repensar el comunismo desde cero para sentar las bases de la acción colectiva. El propio Vladimir Lenin escribió que las únicas versiones viables del comunismo comienzan desde el principio, en lugar de tratar de basarse en los sistemas que las precedieron. De esta manera, una revolución igualitaria no es un movimiento de cambio gradual, sino que parte repetidamente de cero para ser mejor que los intentos anteriores. El filósofo Alain Badiou llama a este enfoque la hipótesis comunista. Según Badiou, vale la pena perseguir la idea del comunismo, pero el enfoque histórico en la expropiación de propiedades por parte del Estado, así como en otras implementaciones del comunismo, podría estar fuera de lugar. Sin embargo, el motor fundamental detrás del comunismo es la acción colectiva, sin la cual no hay posibilidad de una sociedad mejor e igualitaria. La cuestión de cómo nos relacionamos con la propiedad, y la propiedad es lo que hace que el comunismo sea único y, en última instancia, el único medio real de lograr una sociedad igualitaria. Mientras que el capitalismo es el apoyo, y la defensa de la propiedad privada y el socialismo la propiedad estatal, el comunismo cuestiona la idea misma de propiedad en cualquier forma. Esta es una idea crucial, ya que hay algunas cosas que probablemente todos estemos de acuerdo en que nadie debería poseer debido a su importancia para la supervivencia. Por ejemplo, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que el aire que respiramos no debería ser una mercancía. La cuestión de la propiedad se centra cuando analizamos los problemas del mundo actual. Los siguientes parpadeos revelarán exactamente cómo. El mundo actual contiene 4 grandes antagonismos, 3 de los cuales se refieren a la cultura, el medio ambiente y la humanidad.
Entonces, ¿qué problemas de nuestro mundo capitalista actúan como antagonismos, campos de batalla y campos de resistencia esenciales, a los que el comunismo está mejor posicionado para responder? Los tres primeros antagonismos del mundo actual giran en torno a nuestra supervivencia. Todos ellos involucran los recursos compartidos, o bienes comunes, de nuestras sociedades. Los primeros, los bienes comunes de la cultura, son cosas como el idioma, los medios de comunicación y la educación, así como la infraestructura compartida. Hoy en día, estos bienes culturales están privatizados bajo la bandera de la propiedad intelectual, que restringe el acceso a la cultura. El segundo son los bienes comunes de la naturaleza externa, es decir, nuestro hábitat natural. Los desastres ambientales amenazan nuestra propia supervivencia, ya sea a través del cambio climático, la extinción de especies o el acceso limitado al agua limpia. Los gobiernos nacionales o las empresas privadas no pueden resolver este problema en particular, ya que es un problema global al que se enfrenta toda la humanidad. Por último, están los bienes comunes de la naturaleza interna, que se refieren a lo que significa ser humano. Los avances actuales en genética han abierto infinitas posibilidades para remodelar nuestra propia naturaleza. Imagínese lo que podría pasar si un Estado o una empresa fueran los únicos propietarios de dicha tecnología. Estos antagonismos crean la necesidad de una nueva organización global. Si no se gestionan de una manera que sea buena para todas las personas, corremos el riesgo de destruir los recursos del planeta, y de obligarnos a mejorarnos genéticamente para hacer frente a la situación, al tiempo que consumimos cultura, para mantener una apariencia de humanidad. Y adivine quién se beneficiará en última instancia de estas modificaciones y del consumo cultural, que son necesarios por los mismos estragos que causaron. Sí. Lo tienes, capitalistas. Pero incluso si abordamos estos tres antagonismos, no avanzaremos hacia una sociedad equitativa y funcional sin analizar el cuarto, que analizaremos en un abrir y cerrar de ojos. El conflicto entre los incluidos y los excluidos está en el centro de la necesidad del comunismo. Mientras que los tres antagonismos anteriores se centran en la supervivencia de la raza humana, el cuarto es la división entre los incluidos y los excluidos. Este antagonismo es lo más crucial, y también el que requiere una forma de pensar radicalmente nueva. Los excluidos comprenden a todos aquellos que no tienen un lugar en el orden social y, por lo tanto, están excluidos de la toma de decisiones. Este grupo forma una parte de la nada, su lugar es precisamente el de no tener cabida en la esfera pública del debate. Sin embargo, una vez que están incluidos en la sociedad, dejan de ser los excluidos. Un buen ejemplo son los inmigrantes sin papeles. Son realmente una parte de la nada, ya que legalmente no pertenecen a ningún país. Mientras estén en esta posición, esencialmente no tienen ningún derecho. Una vez que obtienen los documentos y finalmente se les otorga la ciudadanía, dejan de ser excluidos y luego son incluidos. Una vez incluido, el inmigrante sin papeles prácticamente desaparece. Por lo tanto, los inmigrantes sin papeles quedan excluidos del grupo gobernante o simplemente dejan de existir en la sociedad. El proletariado, o la clase obrera, está igualmente excluido del proceso sociopolítico. Los que quieren una democracia liberal abierta tratan de atraer tantas voces de los excluidos como puedan. Sin embargo, tan pronto como el proletariado entra en el proceso de toma de decisiones políticas, deja de ser excluido, deja de ser proletario y pasa a formar parte de la misma maquinaria política opresiva que lo oprimió desde el principio. La solución del comunismo es priorizar la perspectiva de los excluidos en lugar de la de los incluidos. En lugar de promulgar reformas que traten de incluir al mayor número posible de personas, trata de transformar la sociedad para que se adapte a las necesidades de los excluidos, convirtiéndolos en la base de la política. Al dar poder político a los grupos más marginados de la sociedad, las distinciones institucionales entre excluidos e incluidos comienzan a desaparecer. Las fuerzas que parecen oponerse al capitalismo no darán como resultado una sociedad igualitaria. Muchas personas descartan el comunismo como algo que pertenece al basurero de la historia. Después de todo, ¿no se ha demostrado ya que no funciona?
Al contrario. De hecho, nunca ha existido una sociedad verdaderamente comunista. El fracaso de la URSS, que a menudo se promociona como el último clavo en el ataúd que demuestra la insuficiencia del comunismo, fue en realidad el resultado del socialismo, no del comunismo. En una sociedad socialista, los bienes comunes son propiedad del Estado y, dentro del Estado socialista, a las personas se les asigna un papel en la comunidad. A esto lo llamamos comunitarismo. Sin embargo, esto no debe interpretarse erróneamente como el colectivo igualitario del comunismo. Bajo el socialismo, los burócratas siguen siendo los que toman las decisiones, los incluidos, mientras que los proletarios permanecen excluidos, lo que hace imposible una verdadera igualdad. Además, muchas de las sociedades comunistas a lo largo de la historia, de hecho, han beneficiado enormemente al capitalismo. Los modelos económicos empleados en Asia ofrecen un ejemplo perfecto. Lee Kuan Yew, el primer ministro de Singapur, introdujo el concepto de capitalismo con valores asiáticos, que desde entonces se ha convertido en el modelo de la economía china. Este tipo de sistema económico podría no parecerse al capitalismo a primera vista, ya que presenta una fuerte planificación por parte de las autoridades centrales y los regímenes totalitarios. La base de este modelo en China se logró mediante la terapia de choque extremo de la Revolución Cultural de Mao Zedong, durante la cual millones de personas fueron perseguidas, maltratadas e incluso asesinadas. En lugar de proporcionar un legado que desafía el capitalismo, allanó el camino para él. Como podemos ver, el capitalismo no conduce necesariamente a la democracia. Tanto Singapur como China son no democracias capitalistas, pero también totalitarias. A la larga, la única forma en que el capitalismo sobrevivirá es a través del socialismo de una forma u otra. Para evitar la revolución comunista que abolirá por completo la propiedad, los capitalistas necesitan apaciguar a la gente mediante programas gubernamentales sólidos. Estas pueden ocultarse, como es el caso del comunitarismo, o ser manifiestas, como la planificación estatal que se encuentra entre los capitalistas asiáticos.